Muy bien, ¿estamos listos? Sí, sí, uno me puede yo poner mi chico. ¿Qué pasó? Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos entonces a comenzar. Vamos a hablar justamente sobre el desarrollo de habilidades matemáticas. Particularmente me gustaría platicarles de este extraordinario método, el método Singapur, y claro, también vamos a hablar un poco de STEAM, el pensamiento científico en la nueva escuela mexicana. ¿Sí me escuchan todas y todos? Sí, ¿verdad? Y bueno, mi nombre es Jesús Castañeda Rivera, soy doctor en educación por la Universidad Nueva España. Tengo el gusto de estar esta mañana con todos ustedes y bueno, esperamos que puedan disfrutar bastante de esta conversación sobre estas ideas que tiene la nueva escuela mexicana, que ha propuesto la nueva escuela mexicana para la enseñanza y para los procesos de aprendizaje del pensamiento científico. Que por cierto, para la nueva escuela mexicana, estamos hablando del campo formativo que llamamos justamente saberes y pensamiento científico. Pero bueno, antes de hablar directamente de saberes y pensamiento científico, quiero platicarles un poco que la nueva escuela mexicana considera algunos ejes muy importantes, algunos ejes transversales, que lo que buscan es un poco como lo decía el escritor Edgar Morin, pensar que la construcción del conocimiento no se hace exclusivamente a través de disciplinas que fragmentan el conocimiento, sino más bien que tiene una mirada mucho más real, una mirada mucho más compleja, ya que podemos ver los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, los fenómenos de la sociedad desde una visión mucho más completa, en interacción de diferentes campos de conocimiento, de diferentes disciplinas. Es entonces que aparece esta mirada de lo que llamamos los ejes articuladores. Los ejes articuladores que en la nueva escuela mexicana son la inclusión, son el pensamiento crítico, son la interculturalidad crítica, la igualdad de género, el fomento a la lectura y la escritura, la educación estética y también la vida saludable. Entonces, es muy importante mencionar que de inicio una de las primeras características es que hay una visión de transversalidad. Ahora, un eje articulador en este sentido lo podemos entender como una especie de ruta de trabajo que nos va a permitir integrar saberes, conocimientos y prácticas entre sí. Es importante mencionar que estos ejes articuladores pues nos posibilitan la transversalidad como una estrategia curricular en la cual algunos ejes o algunos temas son prioritarios y van permeando poco a poco en todo el currículum, ¿sí? Es decir, podríamos decir que están presentes en los programas, en los proyectos, en las actividades, en los planes de estudio. Pero también estos ejes articuladores se refieren a temáticas de relevancia social que se van abordando en más de un campo formativo, es decir, no solamente en un campo formativo, sino en varios campos formativos. De hecho, esta es justamente la intencionalidad. La intencionalidad es que se pueda finalmente se pueda vincularse en más de un campo, formativo, tanto por grado como también por nivel, como también por los propios contenidos, la modalidad educativa. Entonces, lo que se busca con
estos ejes articuladores es poder posibilitar una vinculación que pueda ser diferente, una vinculación que permita pues la construcción de conocimientos disciplinares. ¿Sí? En la idea principalmente de que el conocimiento lo podemos ver como una totalidad y, como ya había comentado, no solamente como un conjunto, como un segmento de saberes desarticulados y en muchas ocasiones, ¿por qué no decirlo?, descontextualizados. Sí. En este sentido, creo que nosotros podríamos decir que asumimos la idea justamente de que el conocimiento va atravesando por las experiencias de vida de la persona. Y ahí es justamente donde analizar el conocimiento a través de estos ejes articuladores nos permiten poner en manifiesto la relación que se da entre lo cotidiano, pero también entre los propios conocimientos disciplinares. ¿Y qué es lo que logramos con ello? Construir algo que vamos a llamar el tejido, ¿sí? Ese tejido que se va construyendo por el proceso de interacción, por un lado, entre los 7 ejes articuladores: de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, fomenta la lectura y la escritura, educación estética, pero por otro lado, con los campos formativos, de lo humano a lo comunitario, estética, naturaleza y sociedad, saberes y pensamiento científico, lenguajes. Muy bien. Pero entonces, ¿esto qué significa? Esto significa entonces que la visión bajo esta perspectiva es que nosotros podamos estudiar, ¿sí? Que nosotros podamos justamente estudiar las matemáticas, la ciencia, desde un punto de vista no solamente interdisciplinario, es decir, no solamente en conexión de diferentes disciplinas del saber, sino desde un punto de vista transdisciplinario, es decir, que podamos pensarlo desde diferentes disciplinas, pero siempre apegado a la realidad que a la realidad que experimentan nuestros estudiantes. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir en este sentido? Pues que una de las propuestas fehacientes, una de las propuestas importantes para ello es justamente el método Singapur. Porque el método Singapur, como un previo a la metodología STEM, posee estas características que estamos mencionando. Posee esta transversalidad y esta manera de poder unificar nuestro pensamiento matemático con la realidad que nosotros experimentamos y que vivimos. ¿Sí? El método Singapur, entonces, es un método para aprender, para enseñar matemáticas, donde lo que buscamos es que el alumno desarrolle habilidades matemáticas y pueda resolver problemas matemáticos. Es un método que surge justamente a principios de la década pasada y que surge con el trabajo del doctor Van Haar, que aparece en esta imagen. Particularmente se llama método Singapur porque se desarrolla en Singapur y Singapur representa uno de los mejores ejemplos a nivel internacional de cómo mejorar la educación matemática en la educación básica. Hace unas cuantas décadas estaba muy alejado de los primeros lugares internacionales con estándares muy altos y hoy en día vemos cómo Singapur se encuentra justamente en un nivel de competitividad y de calidad educativa, particularmente en la ciencia de las matemáticas, de los mejores del mundo. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de este tipo de metodologías?
Pues primero es el propio desarrollo del pensamiento, la capacidad de pensar en el niño, la capacidad de pensar en los jóvenes, pero también la comprensión de los conceptos y de los objetos matemáticos. Particularmente nosotros podemos referirnos la resolución de problemas matemáticos. ¿Cuáles son entonces esas habilidades matemáticas que nosotros queremos desarrollar? Bueno, pues este método Singapur atiende, por un lado, la visualización de conceptos y de objetos matemáticos, la comprensión de conceptos eh, básicos, particularmente, del razonamiento lógico matemático, la búsqueda de patrones y generalización, pero también el aprender nuevos conceptos a través de la resolución de problemas, a través del desarrollo de habilidades matemáticas por medio de la resolución de problemas. Es decir, lo que vamos desarrollando en el niño es que aprenda a visualizar, que aprenda a representar, que aprenda a modelar, que aprenda a resolver problemas, que aprenda a conjeturar. Entonces, ¿cuál es el centro de este método? Debo decir que la resolución de problemas matemáticos es el punto de partida de cómo asumimos la enseñanza de las matemáticas, de cómo asumimos la enseñanza de la ciencia en la nueva escuela mexicana, pero también desde el modelo educativo de aprendizajes clave aparecía la resolución de problemas matemáticos como una parte fundamental. ¿Cuál es el corazón de esto? Pues el corazón de esto es que el niño puede desarrollar, los niños, las niñas pueden desarrollar conceptos, procesos, habilidades, actitudes, procesos de metacognición. Conceptos porque va desarrollando ideas sobre lo numérico, sobre lo algebraico, sobre lo geométrico, sobre lo estadístico, sobre lo posible o probabilístico, sobre lo analítico. Habilidades porque desarrolla cálculo numérico, manejo algebraico, visualización espacial, análisis de datos, medición, el uso de herramientas matemáticas, el uso de la estimación. Los procesos, porque ahí en los procesos desarrolla habilidades de razonamiento, de comunicación y conexiones, de habilidades de pensamiento y métodos de investigación, de aplicación y modelamiento. En actitudes, porque aparece la convicción, el interés, la apreciación, la confianza, la perseverancia. Y de metacognición, porque aparece justamente el monitoreo de los propios pensamientos, de la autorregulación de su aprendizaje. Y esto, desde luego, que resulta fundamental. ¿Por qué resulta fundamental? Porque asumimos la idea de que el niño no solamente aprende conceptos matemáticos, de que el niño no solamente va entendiendo mejor su propio proceso de razonamiento o de habilidades de pensamiento, sino que el niño también va descubriéndose un poco más a sí mismo, va conociendo sus habilidades, sus capacidades, va regulando sus propias actitudes, inclusive va desarrollando habilidades tanto emocionales como sociales. Entonces, esta manera de ver el aprendizaje de las matemáticas nos invita también a desarrollar otras habilidades importantes. Por ejemplo, en los primeros años de educación primaria o en los últimos años de educación preescolar, las habilidades de pensamiento literal. ¿Sí? ¿Qué son estas habilidades de pensamiento literal? Pues es el poder revalorar la estimulación que tiene obtener información a través de los sentidos. Y ciertamente hoy en día tenemos mucha tecnología, hoy en día tenemos las posibilidades justamente de poder conocer más a través de elementos digitales, pero en muchas ocasiones empezamos a observar cómo hay ciertos niveles de exceso. ¿Sí? Ciertos niveles de exceso que en muchas ocasiones no permiten que el niño desarrolle plenamente la estimulación sensorial. Y entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que volvamos a esta idea clásica de poder desarrollar en el niño la percepción, la observación, la discriminación, poder discriminar, poder diferenciar, poder nombrar
poder identificar los detalles, poder recordar los detalles, ¿sí? Poder ordenar, poder a través de la vista, a través del oído, a través del uso de materiales concretos, a través de tocar, a través de jugar, poder identificar justamente características de los materiales en los que se trabaja. Y bueno, por otro lado también tenemos, las habilidades de pensamiento inferencial. ¿Sí? ¿Cuáles son estas habilidades de pensamiento inferencial? Pues estas habilidades de pensamiento inferencial consisten en que se pueda utilizar la información tanto de manera implícita como también de manera explícita, ¿sí? Y que entonces esto pueda finalmente aplicarse, pueda utilizarse, ¿sí? para otras situaciones o para otros contextos. Y entonces, las acciones de clasificar, de comparar, de explicar, de predecir, de analizar, justamente, de analizar, son sumamente importantes y están ligadas a estas habilidades de pensamiento inferencial. Pero no solamente desarrollamos este pensamiento literal, este pensamiento inferencial, sino también el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico que tiene que ver en poder utilizar los saberes, en poder emplear el razonamiento para resolver problemas, para justificar su uso en un contexto determinado. ¿Sí? Esto ocurre cuando le pedimos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, el poder argumentar, el poder comunicar sobre un concepto matemático, sobre un procedimiento, donde se pueda evaluar, donde se pueda analizar una situación problemática, donde se pueda resolver una situación problemática utilizando estrategias o utilizando modelos matemáticos con un lenguaje mucho más formal. Y bueno, esto es posible considerando entonces una progresión en estas habilidades. Es decir, una medición donde nosotros podamos ir viendo cómo poco a poco nuestros alumnos van desarrollando estas habilidades matemáticas. Bueno, pues de inicio podríamos decirlo directamente, que nos estamos refiriendo a esta conexión que se da entre tres medios, lo concreto, lo gráfico y lo simbólico. Y esta idea que utiliza el método de Singapur en realidad no es una idea nueva, porque ya desde los años 90 habíamos escuchado los trabajos de Raymond Duval sobre la teoría de representaciones semióticas, donde nos hablaba cómo la manera en la que presentamos los conceptos matemáticos incide en la forma en la que los niños y las niñas aprenden matemáticas. Entonces, lo concreto se refiere a que los niños puedan hacer uso de materiales con los que puedan jugar, con los que puedan tocar, con los que puedan mover. Esto es sumamente importante. Ahí es donde se desarrolla ese aprendizaje a través de las sensaciones, ese aprendizaje a través de la percepción, ese aprendizaje a través de lo que el niño puede modificar, con lo que el niño puede jugar. Para de ahí pasar a lo gráfico que en cierta medida es una representación de lo concreto. Eso gráfico que nos ayuda a ir poco a poco desarrollando esa habilidad en el niño de que aunque no pueda ver esos carritos, aunque no pueda jugar con ellos en mano, sabe que los carritos están, sabe que los objetos están. Y finalmente pasamos a una etapa mucho más institucionalizada, mucho más formal, que es lo simbólico, que es cómo representamos a esos carritos, pues con la palabra 5, como acá aparece, o con el número 5. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a pensar ahora en una actividad.
Vamos a pensar ahora en una actividad para todos y para todos. A ver, aquí va. Tomás está enfermo. Vamos a pedirles ahora, si gustan, pueden abrir el audio para que puedan participar. Bueno, pues para recuperarse debe tomar 2 tabletas de un remedio cada 6 horas. Pues las primeras tabletas se las tomó a las 6 de la mañana. La pregunta entonces es, ¿a qué hora deberá tomarse las siguientes? Este problema que aparece es un problema pensado para el segundo año de educación integral. ¿Qué nos comentan? Maestras, maestros, adelante. Dígale, a las 12. A las 12, a ver, no logré escuchar con claridad. A ver, la pregunta es, ¿a qué hora deberá tomarse la siguiente? ¿Sí? ¿A qué horas? 12. A las 12, ¿es correcto? Sí. Perfecto. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Ahora vamos a pasar a un problema más interesante. A ver si tenemos por ahí lápiz y papel, porque este problema ya va a ser más interesante. Le llamé el problema de los anteojos. Y dice así: en una sala de clases, Ay, no. 3/5 partes de los estudiantes son niñas. Ya se me olvidó eso. Y una sexta, de ellas usa anteojos. Entonces, si una cuarta parte de los niños usa anteojos, ¿qué fracción de estudiantes usa anteojos? A ver, este es un problema que está pensado para el 4º año. No, pues ya, a ver. Maestras y maestros, ¿cuánto tiempo damos para resolverlo? ¿Les gustaría? ¿Tomamos unos 3 o 4 minutos? ¿Les parece bien? 1, 2, 3, 4, 5, 3 quintos, 3 quintos. En una sala de clases, 3 quintos de estudiantes son niñas. Y un sexto de ellas usan anteojos. Sí, espérame. Y un sexto usan anteojos. Y un cuarto de los niños. Si un cuarto de los niños usan anteojos, ¿qué fracción? Un sexto de ellas son Cuarto. Sería 1, 2, 3, 1 décimo. Un décimo más, dos décimos, son 2 décimos. O sea, sería un cuarto de niños. Ok, ya está. Porque son más 6. Cálmate, aquí está ya. Un cuarto. Y 2 décimos es la mitad de... Yo así lo hice. Simbólico. Un cuarto. Es un cuarto, ¿no? Sí, porque dice que que 3 quintos, 1, 2, 3, estos son niñas, estos son niños. Pero que un sexto de ellas divides 1 de 6, o sea, un sexto usan anteojos, ellas usan anteojos, y un cuarto de los niños, o sea, de 2 quintos lo divides en 4, un cuarto es usa también. Y ya, si lo pasamos para acá, pues es un cuarto de todo. Sí, es un cuarto. Pero checaste su resolución del problema. Es un cuarto, sí, simbólico. Yo no lo puedo hacer así, yo necesito lo simbólico. Si tú le haces equivalencia, es un quinto. 3 quintos. Ajá, sí, pero son fracciones equivalentes. Así que sí, es un cuarto.
Después de 2 décimos, pusiste la fracción equivalente. Ajá, sí. Ajá, sí, un quinto. Un quinto. Ya contéstale, Dianita. Un quinto. Sí, era un quinto. Sí, La porque son respuesta cinco. correcta es Un quinto. un quinto. Sí. Exacto, exacto, muy bien. Muy bien, muy bien. Es decir, observemos. Muy bien, excelente. Es una Excelente. suma. Voy a dejar de compartir un momentito, si me permite, porque me gustaría poder escribir para todos. ¿Ah? A ver si se puede ver ahí. No, Ahí. A ver, todavía no se ve, ¿verdad? No se ve. Ok, un momentito, por favor. Vamos a ver si podemos. quinto, ajá, un quinto era. Vamos a. Pero son Deje de compartir un poquito, porque deseo compartir cómo llegamos justamente a este resultado. ¿Ok? realmente. Voy a abrir una hoja de Word. Vamos a abrir una hoja de Word y vamos a ver cómo llegamos a ese resultado, que de hecho es el resultado correcto. Exactamente, es el resultado correcto. O sea, 2 décimos era. Sí, yo dije 2 décimos, pero ya después dije cuánto, pero no, porque Es un quinto. ajá, me equivoqué, pero sí era, sí estaba bien, nada más que como vi aquí, ya no vi el otro detalle. Porque yo dije 2 décimos. No hay Ay, quinto sí. malo. Cállate, sí. Bien. No. Ay. Un momentito, vamos ahora a revisarlo acá. ¿Ok? Bien, voy entonces, si me permiten, nuevamente a compartir pantalla. Ujú. Poner la pantalla completa. Y bueno, creo que ya se puede ver por allá. Entonces, a ver, vamos a escribir aquí nuestro problema. Es un problema muy bonito, este problema de los anteojos. ¿Y de qué trata este problema? Este trata de que en una sala de clases, ¿sí? 3/5 partes de los estudiantes son niñas. Entonces ahí tenemos un dato, ¿verdad? 3/5 partes, ¿sí? De los estudiantes son niñas. Y después tenemos, si 3/5 partes de los estudiantes son niños, pues entonces 2/5 partes de los estudiantes son niños. De hecho, esta es una parte crucial. Esto es una parte crucial. Tomar el complemento. ¿Por qué? Porque sabemos que 3/5 partes más 2/5 partes van a ser finalmente 5/5 partes. 5/5 partes, pues ya es el total de estudiantes del grupo. Porque 5/5 partes es un entero, ¿verdad? ¿Y por qué esta parte nosotros la tomamos como algo fundamental? Pues la tomamos como algo fundamental porque entonces sabemos que 1/6 de las estudiantes usan anteojos. ¿Verdad? Y sabemos, por otro lado, que 1/4 de los estudiantes usan anteojos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que el número de niñas que usa anteojos, ¿sí? El número de niñas que usan anteojos, pues debe de ser igual a ¿quién? Al producto de 3/5, el número de niñas, por
un sexto, que es el número de las estudiantes que usan anteojos. Y ahí multiplicamos, ¿verdad? 3 por 1, 3 sobre 5 por 6, 30. 3 sobre 30 y 3 sobre 30, si dividimos entre 3 es justamente un décimo. Ahí está. Ahora vamos a ver el número de niños que usan anteojos. Y pues este va a ser el complemento, ¿verdad? 2 quintas partes por un cuarto. Pues igual, 2 por 1 es 2 sobre 5 por 4, 20. 2 veinteavos. Y 2 veinteavos si dividimos entre 2. 2 entre 2 es 1. 20 entre 2 es 10. Un décimo. Y ahora sí, el número total de niñas y niños que usan anteojos es pues la suma de estos dos valores. El número de niñas que usan anteojos, que es un décimo, más el número de niños que usan anteojos, que es un décimo. Un décimo más un décimo son 2 décimos, ¿verdad? Y 2 décimos, si dividimos entre 2, es justamente un. Ahí tenemos entonces el resultado que ustedes han obtenido de manera correcta. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de este problema? No. ¿No? Muy bien. Excelente. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. ¿Ok? Solo se resolvió de diferente manera. Perfecto. Está bien. De hecho, hay una gran variedad de maneras de resolverlo, de resolver este tipo de problemas. Y bueno, yo me permito compartirles a todos ustedes acá, ¿sí?, algunas referencias que ustedes pueden leer justamente. La gran mayoría de ellas aparece en internet, están disponibles sobre el método Singapur. Y bueno, aprovecho para comentarles que en el CIEM se está organizando un diplomado en educación intercultural, diversidad y pedagogías críticas. Y bueno, pues les hacemos una cordial invitación. Si están interesados en conocer un poco más sobre estos temas tan interesantes que fundamentan varios de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana: la interculturalidad crítica, la inclusión, las pedagogías críticas y decoloniales, por mencionar algunos de estos tópicos. Bueno, pero entonces, ¿este método Singapur en qué se basa? Pues este método Singapur se fundamenta, ¿sí?, esencialmente en 3 elementos. Este enfoque que ya habíamos comentado hace un momento y que tiene que ver con asociar estos 3 registros de representación semiótica: lo gráfico, lo concreto, lo simbólico, pero también en la noción de un currículum espiral y en la noción de una variación sistemática. Vamos entonces a comentar un poquito a qué se refiere esto. Pues para entender un poquito cómo se fundamenta esta metodología, tenemos que recordar a 3 personajes importantes en el ámbito de la psicología cognitiva. Me estoy refiriendo a Jeremy Bruner, a Zoltán Diemes y a Richard Schempp. Sí. Particularmente Bruner, que se refiere justamente a la idea de que hay que impulsar el desarrollo de las habilidades que posibilitan aprender a aprender. Y es justamente así, a través de ello, que los estudiantes pueden construir su propio aprendizaje. Es decir, que el aprendizaje viene a ser un procesamiento activo de la información que cada persona va organizando y que va construyendo desde su propio punto de vista. Bruner entonces nos dice que hay 2 aportes que hay que considerar. El primero es la noción de progresión, de cómo es que se aprenden los conceptos o los objetos matemáticos. Y esto tiene que ver, por un lado,
con los tipos de representación que ya habíamos comentado, si es concreto, si es gráfico, si es simbólico, pero también tiene que ver con la idea del currículum en espiral. ¿Cuál es la idea del currículum en espiral? Pues la idea de que hay 3 maneras de presentar y de hecho 3 etapas que el niño va experimentando para ir procesando su información. ¿Sí? Por un lado, cuando realiza una representación en activa, cuando va conociendo el objeto por medio de la acción con el mismo objeto. Justamente esto se relaciona a esta representación de materiales concretos. Después tenemos la representación del objeto de conocimiento por medio de un dibujo, de una imagen, esta representación que llamamos icónico. Y finalmente la representación simbólica, donde utilizamos símbolos, elementos del lenguaje para representar ese objeto de conocimiento. Y claro, como ya habíamos mencionado, el enfoque metodológico del método Singapur atiende estos 3 aspectos: lo concreto, lo gráfico o pictórico y finalmente lo simbólico, que también le llamamos lo abstracto. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Donde en lo concreto podemos hablar del orden y de secuencias, donde le pedimos justamente que a través de estos pequeños juegos, el niño vaya construyendo secuencias del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, por ejemplo. Podríamos hablar de regletas de Cuasinari. Y después ya le pedimos ahora más bien hacerlo a través de una imagen, a través de un abaco también puede ser. Y finalmente pasamos a la parte abstracta, donde ya no utilizamos ni materiales concretos ni materiales gráficos, sino que ahora lo que utilizamos son directamente números o símbolos que representan números. ¿Qué es lo que nos dice Brunner entonces? Pues Brunner nos dice que en esencia el aprendizaje se va dando como por 3 etapas. Primero, el aprendizaje con materiales concretos, que a esto Brunner le llama la etapa de representación por la acción. Después, el aprendizaje a través de mapas, de cuadros, que a esto le llama Brunner la etapa de representación del aprendizaje por diagramas. Y después tenemos la etapa simbólica o abstracta, que Brunner llama la etapa de representación del pensamiento con símbolos. Y bueno, quisiera comentar que la otra parte interesante es la aportación que hace Richard Skim, ¿sí? Skim, que nos ayuda a hacer una reflexión, principalmente a los maestros, a las maestras, sobre la comprensión en la matemática. Skim nos dice que esencialmente hay 2 tipos de comprensión. Una comprensión instrumental, pero también una comprensión relacional. ¿Sí? Esta comprensión instrumental que tiene que ver justamente cuando nosotros vamos conociendo los conceptos, vamos identificando ciertas características de los conceptos matemáticos en los juegos, en las actividades que hicimos con estos alumnos. Mientras que, por otro lado, la instrumentación relacional va a incluir un aspecto que va más allá, que va a incluir que podamos observar ciertas características que relacionan esos conceptos matemáticos. Pero una parte medular en esta conversación, una parte sumamente importante, la juega George Polya. George Polya, que es el iniciador, podríamos decir, de un movimiento importante. Polya escribe en 1945 un libro sumamente importante. Un matemático europeo que en sus últimos años dedica tiempo de sus actividades para reflexionar sobre la enseñanza de las matemáticas y muy especialmente propone un método que hoy en día llamamos el método de resolución de problemas y que de inicio se plantea para las matemáticas, pero que sabemos que con el paso de los años ha tenido impacto en otros aspectos de diferentes campos del conocimiento y de la vida misma.
Polya escribe cómo plantear y resolver problemas. Y ahí escribe las características de un método muy importante que involucra, primero, cuestionar que la matemática tiene que estar mucho más cercana al contexto de vida de los estudiantes, que la enseñanza de las matemáticas puede utilizar el contexto y las experiencias que los estudiantes tienen para motivar su aprendizaje y, desde luego, para emprender una búsqueda natural del conocimiento matemático. Y entonces, varios años después, prácticamente poco más de 50 años después, es que surge STEM. ¿Sí? STEM, que en español significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta es la metodología que propone también la nueva escuela mexicana. Escuchamos palabras como creatividad, como cuidado del medio ambiente, como educación ambiental, como aprendizaje basado en proyectos, como divulgación de la ciencia, como esta conexión entre la ciencia y la tecnología, como trabajo colaborativo, como pensamiento crítico, etc. Todos estos términos que tratan de vincular a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas, forman parte de STEM. ¿Por qué? Porque STEM lo que busca es construir el conocimiento desde esta visión de tejido con la que comenzamos esta discusión. De ese tejido que incluye no solamente a un campo de conocimiento, sino que incluye a diversos campos de conocimiento. Es decir, a través del análisis de un determinado problema, podemos estudiar su conexión con las matemáticas, pero también su conexión con las ciencias naturales, pero también su conexión con la tecnología, el papel que juega inclusive el lenguaje, el papel que juega los diferentes campos del conocimiento. Georgette Chapman, ¿sí?, dio un paso más adelante y dijo, se dio cuenta que entonces estudiar la ciencia o el pensamiento científico desde esta perspectiva tendría que involucrar necesariamente creatividad e innovación. Y entonces esto invitó a que STEM se convirtiera en STEAM. Es decir, agregamos la parte de arte, agregamos la parte de diseño. ¿Por qué? Porque también al hacer ciencia se desarrolla creatividad, porque también al hacer ciencia se desarrolla innovación. Y entonces encontramos una metodología que incluye elementos de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de arte, todo ello basado en elementos de matemáticas, convirtiéndose la matemática en ese lenguaje que permite dialogar a las diferentes ciencias. ¿Y por qué es tan importante STEAM? Porque STEAM, por un lado, nos permite encontrar nuevas formas de trabajar, de comunicarnos, de colaborar, de desarrollar un trabajo en equipo, pero también nos permite encontrar herramientas para trabajar, por ejemplo, alfabetizarnos digitalmente, aprender a manejar de mejor forma la información, pero también nuevas formas de vivir en el mundo, de desarrollar una ciudadanía local y global, una vida, una carrera, una responsabilidad social y también personal. Nuevas formas de pensar con creatividad, con innovación, con pensamiento crítico, con toma de decisiones, con resolución de problemas, con aprender a aprender. Y que todas estas finalmente se engloban en las habilidades que necesitamos para este siglo XXI. Es decir, STEAM es justamente una educación en la que las niñas, los niños, los jóvenes pueden desarrollar nuevas habilidades, nuevas formas de vivir y que desde luego, esto es sumamente importante, también nos permite educar para la igualdad, ¿sí? Es decir, que hay varios aspectos, tanto de carácter matemático, de carácter científico, pero también hay varios aspectos de carácter personal que se involucran en este tipo de metodologías, ¿sí? Yo les invito a conocer mucho más de STEAM, les invito a conocer mucho más del método Singapur, y bueno, para mí ha sido un verdadero placer estar esta mañana con todos ustedes y les envío un abrazo y un saludo muy cordial a todos ustedes hasta la Ciudad de México.
Y bueno, por último, me permito también